¿Alguna vez te has preguntado por qué hay ocasiones en las que lees el mismo pasaje bíblico que ya has leído docenas de veces y de repente, sin previo aviso, sin preparación, esas antiguas palabras pasan por tu mente como si hubieran sido escritas específicamente para este momento exacto de tu vida, como si el texto hubiera estado esperando en silencio durante años hasta que estuvieras listo para escucharlo de verdad? Y Simone Weil, una filósofa francesa que vivió solo 34 años, pero vio más profundamente la naturaleza de la conciencia humana y lo sagrado de lo que la mayoría de nosotros veremos en toda nuestra vida, descubrió algo en este fenómeno que va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre cómo funciona la mente, sobre cómo opera la fe, sobre cómo realmente sucede la transformación, porque Weil se dio cuenta de que hay un mecanismo invisible, un proceso oculto que sucede cuando interactúas con los textos sagrados de una manera específica, y ese mecanismo no tiene nada que ver con creer las palabras, no tiene nada que ver con aceptar doctrinas, no tiene nada que ver con la religión en el sentido en que la mayoría de la gente entiende la religión. Tiene que ver con algo mucho más profundo y mucho más poderoso, algo que te llamó la atención. Pero no atención en el sentido común de simplemente prestar atención o concentrarse, sino un tipo específico de presencia mental que literalmente reconfigura la estructura de tu conciencia, que abre puertas en tu mente que ni siquiera sabías que existían, que activa habilidades humanas que han estado latentes en la mayoría de las personas durante toda su vida. Y lo más extraño y perturbador del descubrimiento de Weil es que ella no era religiosa en el sentido tradicional. Rechazó el bautismo. Cristiano hasta el día de su muerte, a pesar de haber tenido profundas experiencias místicas con textos cristianos, estudió hinduismo, budismo, textos griegos antiguos, trabajó en fábricas para comprender el sufrimiento de la clase trabajadora, luchó en la Guerra Civil Española. Fue una de las mentes más brillantes e inquietas de su generación, y fue precisamente esta inquietud, esta negativa a aceptar respuestas fáciles, lo que la llevó a descubrir algo que las personas religiosas no ven porque están demasiado ocupadas creyendo y que los escépticos no ven porque están demasiado ocupados descartando. ¿Has notado cómo la mayoría de la gente lee los textos sagrados en dos partes iguales, de manera ineficaz, o leen buscando confirmar lo que ya creen, buscando versos que respalden sus opiniones anteriores, o leen con escepticismo defensivo, buscando inconsistencias y contradicciones para justificar su incredulidad? Y en ambos casos, la mente está cerrada, está protegida, está usando el texto como arma o como escudo, pero nunca está realmente abierto, nunca está verdaderamente presente, nunca permite que las palabras toquen el lugar más profundo donde ocurre la verdadera transformación. Simone Weil descubrió que hay una tercera manera de leer, una manera que no es ni creencia ni incredulidad, que no es aceptación ni rechazo, que es algo completamente diferente e infinitamente más poderoso. Y cuando aprendes a leer de esta manera, cuando activas este mecanismo invisible que Weil identificó, algo extraordinario comienza a suceder en tu mente, algo que los antiguos sabían pero que la modernidad ha olvidado, algo que la neurociencia moderna apenas comienza a redescubrir a través de estudios de meditación y estados alterados de conciencia, pero que Weil ya había mapeado completamente a través de su práctica filosófica y experiencia vivida. Y si sientes que estas palabras están tocando algo en ti, si hay una parte de ti que siempre ha sabido que hay más en los textos sagrados que interpretaciones literales o metáforas bonitas, si alguna vez has experimentado, aunque sea por un momento fugaz, esa sensación de que las palabras en la página le hablaban directamente a tu alma de una manera que trasciende el lenguaje y la lógica, entonces suscríbete a este canal ahora, porque exploremos juntos este mecanismo invisible que Simone Weil descubrió, entendamos cómo funciona, por qué funciona, y cómo puedes activarlo conscientemente en tu propia experiencia con textos que contienen sabiduría antigua, porque lo que descubrirás aquí no es teología, no es filosofía abstracta, es algo práctico y transformador que puede cambiar completamente tu relación con las palabras que pretenden transmitir lo sagrado. Pero antes de profundizar en el mecanismo en sí, antes de entender cómo Weil descubrió esta clave invisible,
primero debemos reconocer una verdad brutal e incómoda sobre por qué la mayoría de las personas nunca experimentan el verdadero poder transformador de los textos sagrados, y esa verdad escocerá un poco, hurgará en las heridas que tal vez prefieras conservar cubierto. Pero Simone Weil nunca tuvo miedo de mirar directamente lo que duele. Creía que solo a través de una honestidad brutal, solo a través del rechazo de falsos consuelos, podemos encontrar lo que realmente importa, verdaderamente gratis. La razón por la que puedes leer toda la Biblia, de cabo a rabo, versículo por versículo, y todavía sentir las palabras rozar la superficie de tu conciencia, sin realmente penetrar, sin transformar nada fundamental dentro de ti, no es porque no crees lo suficiente, no es porque tu fe es débil, no es porque no te estás esforzando lo suficiente. La razón es mucho más simple y mucho más difícil de aceptar. Es que tu mente está demasiado ocupada, demasiado llena, es demasiado ruidosa para que algo verdaderamente profundo entre. Simone Weil usó una palabra específica para describir este estado. Ella lo llamó plenitud, y vio la plenitud como el mayor obstáculo para cualquier experiencia genuina de lo sagrado. Porque cuando tu mente está llena de opiniones, de creencias previas, de expectativas sobre lo que el texto debe decir o lo que debes sentir al leerlo, no hay espacio vacío donde algo nuevo pueda entrar. No hay silencio donde se pueda escuchar una voz diferente. Y lo sabes, lo has experimentado aunque nunca lo hayas expresado con palabras. ¿Alguna vez has tomado la Biblia con ganas de encontrar consuelo o guía o algún tipo de revelación? Y en lugar de eso, solo encontré tus propias expectativas reflejadas en ti. Solo encontré la confirmación de lo que ya pensabas o confusión sobre lo que no puedes aceptar. Pero nunca ese momento de verdadera sorpresa. Nunca ese impacto de reconocer algo que no sabías que estabas buscando. Nunca ese sentimiento de que las palabras en la página saben más sobre ti de lo que tú mismo conoces. Y la crueldad de ello, la parte que realmente duele, es que cuanto más intentas forzar la experiencia, más intentas sentir algo profundo o comprender algo importante, más alejada se vuelve la posibilidad de transformación, porque el esfuerzo en este contexto no es virtud, es interferencia, es el ego tratando de controlar un proceso que solo puede suceder cuando el ego finalmente se calla. Weil vio esto claro, porque ella misma pasó años tratando de forzar, tratando de comprender a través de pura fuerza intelectual. Fue brillante, fue una de las mejores estudiantes de su generación, dominaba el griego antiguo y el latín, devoró filosofía y teología con un hambre intelectual que pocos poseen, pero fue solo cuando dejó de intentar, cuando permitió que su mente se convirtiera en vacía y receptiva en lugar de activa y buscadora, que los textos finalmente se abrieron a ella de una manera que lo cambió todo. ¿Te sientes culpable por no sentir lo que otros dicen que deberían sentir al leer pasajes sagrados? ¿Te preguntas qué te pasa cuando otras personas hablan de haber sido conmovidas profundamente por versos que a ti te parecen palabras viejas escritas en papel viejo? Y Simone Weil diría que no. Hay nada malo contigo. Diría que simplemente lo estás intentando de la manera equivocada, usando la herramienta equivocada, acercándote al texto con la actitud mental equivocada. No porque seas inadecuado, sino porque nadie te ha enseñado nunca la alternativa. Nadie te ha mostrado nunca que hay una manera completamente diferente de abordar estas palabras. Una manera que no requiere que creas o no creas, que no requiere que comprendas o interpretes, que requiere solo una cosa, lo más difícil que un ser humano puede hacer. Exige que te detengas por completo, que silencias el ruido constante de tu mente pensante, que creas un espacio vacío donde finalmente pueda aparecer algo más que tu ego controlador. Y eso suena imposible. Sabes que suena imposible, porque ya lo has intentado. Meditas. Has tratado de silenciar tu mente. Has intentado simplemente estar presente. Y has descubierto que los pensamientos siguen llegando, que la mente no quiere estar quieta, que es más fácil hablar de presencia que estar realmente presente. Pero lo que Weil descubrió, lo que hace que su enfoque sea diferente de cualquier técnica de meditación y práctica espiritual que hayas probado, es que no te estaba pidiendo que vaciaras tu mente a través de la fuerza de voluntad. Estaba sugiriendo algo mucho más sutil y mucho más efectivo.
El mecanismo invisible que identificó Simone Weil funciona en 3 capas progresivas, 3 descensos cada vez más profundos en la naturaleza de la conciencia y el texto sagrado. Y la primera capa es la más contraintuitiva porque exige que hagas exactamente lo contrario de lo que todos te han enseñado a hacer cuando lees la Biblia o cualquier texto espiritual. Exige que dejes de intentar comprender, que abandones por completo la búsqueda de significado, de interpretación, de aplicación práctica a tu vida, porque Weil se dio cuenta de que la interpretación es una forma de control. Es el ego el que intenta dominar el texto. Conviértelo en algo seguro y manejable, algo que encaje perfectamente en las categorías mentales que ya tienes. Y mientras interpretas, mientras intentas extraer significado del texto, como lección moral o guía práctica, estás usando el texto como una herramienta para tus propios propósitos. Estás manteniendo el control de la experiencia, y nada transformador puede suceder mientras estás al mando, porque la transformación por definición significa un cambio fundamental. Significa ser cambiado por algo que viene desde fuera de tus categorías existentes. Y si estás controlando el proceso de lectura a través de la interpretación activa, te estás asegurando de que nada verdaderamente nuevo pueda entrar. Simplemente estás reorganizando el mobiliario mental que ya tienes, sin permitir nunca que se construya una arquitectura completamente diferente. Por lo que la primera capa del descubrimiento de Weil es esto: cuando abres un texto sagrado, cuando miras las palabras en la página, necesitas suspender por completo el impulso de comprender. Necesitas leer como si estuvieras mirando una pintura abstracta, permitiendo que las palabras entren en tu conciencia sin agarrarlas inmediatamente con conceptos e interpretaciones, simplemente dejándolas existir allí, crudas y sin procesar. Y eso es terriblemente incómodo para una mente entrenada para estar siempre analizando, siempre produciendo significado, siempre estando en modo de resolución de problemas. Tu mente protestará, dirá que esto es una pérdida de tiempo, que leer sin entender es inútil, que deberías estar estudiando el contexto histórico o consultando comentarios de eruditos, o al menos tratando de aplicar los versos a tu vida práctica. Pero Weil descubrió que todo este trabajo mental, por valioso que pueda ser en otros contextos, es precisamente lo que impide que se active el mecanismo invisible. Porque el mecanismo no opera a nivel de pensamiento discursivo, no opera a nivel de análisis lógico, opera en una capa más profunda de la conciencia, una capa a la que solo se puede acceder cuando la mente conceptual finalmente se calma. Abajo, imagina que estás leyendo el Sermón de la Montaña, esas famosas palabras sobre bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y normalmente tu mente inmediatamente se pone a trabajar, comienza a preguntar, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ya sea literal o metafórico. ¿Cómo puedes aplicar eso a tu vida? Si estás de acuerdo o en desacuerdo con esa visión de la bienaventuranza. Pero en la primera capa del método de Weil, simplemente lees las palabras y les permites resonar en tu conciencia sin hacer nada en ellas. Sientes el ritmo de las frases, la repetición de bienaventurados, la extrañeza de llamar bienaventurados a los pobres, a los que sufren y a los mansos, y no intentas resolver esta extrañeza. No intentas transformarla en algo que tenga sentido dentro de tu sistema de creencias. Simplemente permites que sea extraño, permites que perturbe, permites que cree una pequeña grieta en tus certezas, porque es en estas grietas donde el mecanismo invisible comienza a funcionar. Weil practicaba esto obsesivamente. Ella tenía copias de textos griegos y lecturas bíblicas que simplemente contemplaba durante horas, sin estudiar en el sentido académico, sino simplemente permitiendo que las palabras ocuparan toda su atención sin exigir que se convirtieran en algo útil o comprensible. Y descubrió que cuando haces esto consistentemente, cuando entrenas tu mente para suspender el impulso interpretativo, algo comienza a cambiar en la calidad de tu atención. Desarrollas la capacidad de estar presente con las palabras de una manera que es a la vez relajada e intensamente concentrada. No te esfuerzas, pero tampoco te distraes. Simplemente estás ahí, completamente receptivo, completamente abierto. Y es en este estado específico de atención sin objeto que ocurre la primera transformación, porque tu mente, en ausencia del constante trabajo de interpretación y análisis,
comienza a operar de una manera diferente, comienza a percibir patrones que el pensamiento conceptual normalmente oscurece, comienza a sentir resonancias emocionales e intuiciones que la lógica normalmente descarta como irrelevantes, y comienzas a notar que ciertas palabras o frases te afectan de maneras que no pueden explicarse racionalmente, que hay algo en las palabras que te afecta, más allá de su significado literal, algo que toca una parte más profunda de ti, una parte que normalmente permanece inaccesible porque siempre está cubierta por capas de pensamiento discursivo y análisis crítico, y esa es solo la primera capa, porque Weil descubrió que cuando desarrollas la capacidad de leer sin interpretar, cuando entrenas esta forma específica de atención, que es a la vez vacía y totalmente presente, estás preparando el escenario para algo mucho más profundo. La segunda capa del descubrimiento de Simone Weil del mecanismo invisible de la Biblia es aún más radical porque invierte completamente nuestra comprensión de para qué sirven los textos sagrados. Ella se dio cuenta de que la Biblia y otros textos espirituales no fueron escritos, aunque principalmente para transmitir información o doctrina o incluso sabiduría en el sentido convencional, fueron escritos para crear una resonancia específica en la conciencia del lector, una vibración mental que literalmente reconstruye la estructura de la atención humana. Y esto no es una metáfora, no es un lenguaje poético. Weil estaba describiendo un proceso real y verificable que ocurre cuando interactúas con ciertos tipos de lenguaje de una manera específica. Piensas en cómo funciona un diapasón, golpeas el diapasón y produce una frecuencia específica, y si hay otra afinación, un tenedor de la misma frecuencia cercano comenzará a vibrar en respuesta incluso sin ser tocado. Esto es resonancia simpática. Y Weil descubrió que los textos sagrados funcionan como diapasones espirituales, llevan una frecuencia específica de conciencia, y cuando los lees con el tipo correcto de atención, cuando permites que las palabras resuenen en tu mente sin interferencia del ego interpretativo, algo en ti comienza a vibrar en la misma frecuencia, comienza a despertar a una forma de ser que ha estado dormida, y la razón por la cual esto funciona, la razón por la cual no es solo simbolismo o psicología, es que la conciencia humana tiene capas, tiene niveles, y normalmente solo vivimos en las capas superficiales, en las capas donde el ego siempre tiene el control, siempre interpreta, siempre filtra todo a través de sus necesidades, miedos y deseos. Pero hay capas más profundas, capas donde el ego no tiene acceso directo. Y es en estas capas profundas donde ocurre la verdadera transformación. Es en estas capas que encuentras lo que Weil llamó lo impersonal en ti, la parte de tu conciencia que es Weil. Descubrió esto durante sus experiencias místicas en Solesmes, una abadía benedictina, donde pasó la Semana Santa de 1938. Sufría de terribles dolores de cabeza, pero participaba en los servicios litúrgicos, y notó que incluso en medio de un dolor físico extremo, la repetición de los salmos y los himnos, cuando los escuchaba con pura atención, sin tratar de comprenderlos o evaluarlos, creaba un estado de conciencia que nunca antes había experimentado, un estado en el que el dolor todavía estaba presente, pero ella ya no estaba dominada por él, donde había una parte de ella que permanecía intacta por el sufrimiento, y se dio cuenta de que los textos litúrgicos no hacían esto a través de su contenido semántico. No era el significado de las palabras lo que creaba este efecto, era algo en la estructura misma de las palabras, en el ritmo, en la repetición, en la forma en que se construyeban las oraciones, que sintonizaba su conciencia con algo más allá de su ego sufriente, y comenzó a experimentar con esto deliberadamente, leyendo los textos sagrados no para entender, sino para permitirles crear esta resonancia. Y descubrió que cuanto más practicaba, más desarrollaba la capacidad de leer con pura atención sin interpretación, más profundamente podían llegar a ella los textos, más claramente podía sentir esta vibración interior que los textos estaban despertando. Puedes probar esto ahora mismo si quieres. Toma cualquier pasaje de la Biblia que conozcas bien, tal vez el Salmo 23, el de que el Señor es pastor y no le falta nada. Y en lugar de leer, entender o sentir comodidad o extraer significado, simplemente lea las palabras en voz alta, lentamente, sintiendo el sonido de ellas en su boca,
sintiendo el ritmo de las oraciones, sin pensar en lo que significan, sino simplemente permitiéndoles existir en el espacio de su atención, y si lo hace por suficiente tiempo, si realmente suspende el impulso de interpretar, puede comenzar a notar algo extraño, puede comenzar a sentir que las palabras le están haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que significan conceptualmente. Están creando un efecto, un cambio sutil pero notable en su estado, de la conciencia, y este efecto no proviene del contenido de las palabras, sino de su forma, la forma en que están dispuestas, el patrón que crean en tu mente cuando las recibes sin resistencia. Weil llamó a esto la acción gramatical de lo sagrado. Creía que ciertas estructuras lingüísticas tienen el poder inherente de afectar la conciencia sin importar su significado superficial, de la misma manera que ciertas estructuras musicales pueden hacerte sentir alegría o tristeza sin comunicar ninguna proposición verbal. Y ha pasado años estudiando textos en sus idiomas originales, griego, sánscrito, hebreo, buscando. Al analizar estos patrones estructurales que conllevan poder transformador, y lo que encontró confirmó su intuición. De hecho, hay ciertas formas recurrentes en los textos sagrados de culturas completamente diferentes, ciertas formas de construir oraciones y repetir palabras y crear ritmos que parecen universalmente efectivos para alcanzar las capas profundas de la conciencia humana. Y la razón por la que la mayoría de las personas nunca experimentan esto no es porque no crean lo suficiente o porque no sean lo suficientemente espirituales. Es simplemente porque nunca han aprendido a leer de una manera que permita que este mecanismo resonante opere. Leen para comprender, para estar de acuerdo o en desacuerdo, para aplicar a la vida práctica, todas cosas válidas en sus contextos apropiados, pero todas las formas de mantener el ego en control, de evitar que el texto alcance las capas más profundas donde ocurre la transformación real. Así que la segunda capa del método de Weil es esta. Después de aprender a leer sin interpretar, comienzas a leer para buscar resonancia. Comienzas a tratar el texto como un instrumento musical en lugar de un tratado filosófico. Permites que las palabras creen sus efectos en ti sin exigirles que tengan sentido racional. Y descubres que los textos que parecían muertos o irrelevantes de repente cobran vida, comienzan a trabajar en ti de maneras misteriosas pero innegables, y esto nos lleva a la tercera y más profunda capa del descubrimiento de Weil, porque una vez que has aprendido a leer sin interpretar y aprendido a permitir la resonancia, todavía hay una última transformación que puede ocurrir, una transformación que Weil consideraba el verdadero propósito de todos los textos sagrados, una transformación que ella llamó lectura que lee el alma. La tercera capa del mecanismo invisible que descubrió Simone Weil es donde todo se invierte completamente, donde te das cuenta de que no eres tú quien lee el texto, es el texto el que te lee. Los textos sagrados, según Weil, no son objetos pasivos, esperando a ser interpretados por una mente activa. Son agentes activos con la capacidad de examinar, exponer y transformar la conciencia del lector, pero solo cuando el lector desarrolla la capacidad de volverse pasivo en el sentido correcto, de abrirse completamente sin defensas, de permitir que el texto haga su trabajo, sin interferencia protectora del ego, y eso da miedo, da realmente miedo cuando empiezas a experimentarlo, porque significa perder el control. Significa permitir que algo externo a tu identidad actual penetre en las capas más íntimas de tu ser y potencialmente cambie quién eres. La mayoría de las personas nunca llegan a esa tercera capa porque requiere un nivel de vulnerabilidad que va en contra de todos los instintos de autoconservación del ego. El ego existe para proteger, controlar, mantener la identidad estable y segura, y permitir que un texto te lea significa temporalmente disolver esas protecciones, significa estar completamente expuesto. Weil lo describió como la experiencia de ser visto, no por ojos humanos, sino por el texto mismo, como si las palabras en la página tuvieran una cualidad de atención que puede penetrar todas tus máscaras, racionalizaciones e ilusiones sobre quién eres. Y cuando lo experimentas por primera vez, es simultáneamente aterrador y liberador. Aterrador porque te ves a ti mismo con una claridad brutal que el ego normalmente nunca permite. Liberador porque en esa claridad brutal
también ves que hay algo en ti más profundo y más verdadero que todas las identidades construidas que defiendes tan ferozmente. Whale experimentó esto más intensamente durante su recitación del poema Love de George Herbert. Estaba recitando el poema en inglés, un idioma que había aprendido específicamente para poder leer a Herbert en el original, y dijo que durante la recitación, de repente Cristo descendió y tomó posesión de ella. Y aunque son palabras místicas que pueden sonar extrañas o demasiado religiosas para algunos, lo que estaba describiendo es una experiencia real y verificable que ocurre cuando permites que un texto opere en la tercera capa. Ella estaba describiendo el momento. Cuando el texto deja de ser objeto de tu atención y se convierte en el sujeto que te atiende, que te ve, que te conoce más profundamente de lo que tú mismo te conoces. Y al ser conocido de esta manera, se ha transformado, porque no puedes ser verdaderamente visto hasta el centro de tu ser, y seguir siendo la misma persona. La visión se transforma tanto como se transforma. Entonces, ¿cómo permites que eso suceda? ¿Cómo practicas esta tercera capa donde el texto te lee a ti, en lugar de que tú leas el texto? Well desarrolló una práctica específica que ella se llama de creación a través de la lectura, y funciona así. Tomas un texto sagrado, podría ser un salmo, podría ser un pasaje de los evangelios, podría ser cualquier texto que lleve esa cualidad resonante que discutimos en la segunda capa, y lo lees una vez. Al interpretar simplemente permitiendo la resonancia, luego lees de nuevo, pero esta vez con una intención específica. La intención no es entender el texto, sino permitir que el texto te entienda, permitir que las palabras te vean, y eso significa leer con total honestidad. Sin esconder nada, sin proteger nada. Lees como si cada palabra fuera un espejo que refleja no solo quién pretendes ser, sino quién eres realmente, incluyendo todas las partes que preferirías no ver. Y cuando haces eso, cuando te abres completamente a ser leído por el texto, algo extraordinario. Esto sucede. Las palabras comienzan a resonar con partes específicas de tu experiencia, con heridas específicas, con ilusiones específicas, con verdades específicas sobre ti mismo que has estado evitando. Por ejemplo, si lees Bienaventurados los pobres de espíritu con esta total apertura, permitiendo que las palabras te lean, de repente puedes darte cuenta con brutal claridad de que no eres en absoluto pobre de espíritu, de cómo constantemente estás defendiendo y promoviendo tu propio espíritu, tu propio ego, cómo toda tu vida se construye alrededor de no ser pobre, sino rico en certezas y opiniones, e identidades que te protege ferozmente, y esa percepción no proviene del análisis lógico, proviene del texto trabajando en ti, exponiéndote, y la exposición duele, siempre duele, porque a nadie le gusta ver desmoronarse sus propias ilusiones. Pero el dolor es una señal de que el mecanismo está funcionando. Es una señal de que algo real está sucediendo, algo que va más allá del consuelo psicológico o la confirmación de creencias. Weil fue brutalmente honesta en esto. Nunca prometió que la lectura sagrada sería reconfortante o agradable, lo dijo. Sería transformadora, y la transformación siempre implica la muerte de algo, la muerte de las ilusiones que tenemos sobre nosotros mismos. La muerte de las identidades falsas que construimos, la muerte del ego que piensa que tiene el control, pero también descubrió que a través de esa muerte hay renacimiento, hay descubrimiento de algo más verdadero y más vivo que las construcciones del ego. Así que cuando practicas esta tercera capa, cuando permites que los textos sagrados te lean, estás practicando la decreación, estás practicando la disolución voluntaria de lo falso, ego, y cada vez que haces eso, cada vez que te abres para ser visto y transformado por las palabras en la página, estás activando el mecanismo invisible en su forma más poderosa. Estás permitiendo que la Biblia haga aquello para lo que fue diseñada originalmente. No transmitir información, sino transformar la conciencia. No consolar al ego, sino disolverlo. No confirmar quién crees que eres, sino revelar quién eres realmente debajo de todas las capas de identidad construida. Y me gustaría hacer una pausa aquí y preguntarte, ¿desde dónde nos estás observando? ¿Qué parte del mundo estás buscando? Entiende este mecanismo invisible que descubrió Simone Weil. Deja en los comentarios tu ciudad, tu país, porque hay algo profundamente significativo en saber que ahora mismo, en diferentes puntos del planeta,
Hay almas que buscan la misma verdad transformadora, experimentando la misma apertura radical que practicó Weil. Y tal vez ella, donde quiera que esté ahora, estaría sonriendo al saber que sus descubrimientos siguen encontrando a quienes tienen el coraje de ser vistos. Entonces dime, ¿desde dónde nos miras? Y ahora exploremos qué pasa después de activar este mecanismo. Comprendamos las tres verdades que solo se pueden ver cuando dejas de leer los textos sagrados como objetos a interpretar y comenzamos a experimentarlos como portales a capas más profundas de conciencia. La primera verdad que surge cuando activas el mecanismo invisible de la lectura sagrada es que tu mente es mucho más grande de lo que piensas. Habitualmente vives en una pequeña fracción de tu propia conciencia, en la pequeña habitación iluminada del ego pensante. Pero hay mansiones enteras de la conciencia que permanecen inaccesibles porque nunca desarrollaste las llaves para abrirlas. Y Simone Weil descubrió que los textos sagrados leídos correctamente son esas llaves. No añaden nada a tu mente. Simplemente revelan lo que siempre ha estado ahí pero permaneció oculto. Imagina que tu conciencia es como una casa enorme por la noche y vives en una sola habitación con una bombilla tenue. Y crees que esa habitación iluminada es toda la casa. Es todo lo que hay, pero los textos sagrados, cuando se leen con pura atención, son como interruptores distribuidos por toda la casa. Cada vez que los lees correctamente, otra habitación se ilumina, otro aspecto de tu propia conciencia se vuelve accesible, y te das cuenta de que eres mucho más vasto de lo que jamás imaginaste, que hay en ti capacidades que nunca han sido activadas, dimensiones de percepción que permanecen dormidas en la mayoría de las personas. A lo largo de su vida, Weil llamó a estas dimensiones ocultas lo sobrenatural dentro de nosotros, y no estaba hablando de algo místico o irracional. Estaba hablando de capas reales de conciencia humana que trascienden el funcionamiento normal del ego, pero que son completamente naturales cuando aprendes a acceder a ellas. Por ejemplo, hay en ti una capacidad de atención que es cualitativamente diferente a la atención ordinaria. La atención ordinaria siempre está dirigida, siempre tiene un objeto. Prestas atención a esto o aquello. Pero hay otro tipo de atención que descubrió Weil. Una atención sin objeto. Una atención que es pura presencia, sin un enfoque específico. Y esta atención sin objeto tiene propiedades extraordinarias. Puede percibir patrones que la atención dirigida no puede ver. Puede sentir verdades que el pensamiento lógico no puedes alcanzar. Pueden conectarte con dimensiones de la realidad que normalmente permanecen invisibles. Y los textos sagrados leídos correctamente te están entrenando para esta atención sin objeto, cada vez que suspendes el impulso de interpretar y dirigir tu enfoque, cada vez que simplemente permites que las palabras resuenen sin captarlas conceptualmente, estás fortaleciendo esta capacidad de atención pura, estás iluminando una nueva habitación en la casa de tu conciencia, y lo que descubres cuando esa habitación se ilumina es que tienes acceso directo a formas de conocimiento que no dependen del pensamiento discursivo. Puedes saber cosas sin saber cómo sabes. Puedes percibir verdades que no pueden ser probadas lógicamente, pero que son inequívocamente ciertas. Y esto no es superstición o pensamiento mágico. Es simplemente reconocer que la mente humana opera en múltiples niveles y que los niveles más profundos tienen sus propias formas de cognición que son tan válidas como el pensamiento racional, tal vez incluso más válidas para ciertos tipos de verdades, verdades sobre significado, valor y propósito que la lógica por sí sola nunca puede lograr. Weil experimentó esto personalmente. Fue una de las intelectuales más rigurosas de su tiempo. Dominaba las matemáticas y filosofía y lenguas antiguas, pero descubrió que hay verdades sobre la realidad y sobre lo divino que su brillante intelecto no podía alcanzar. Y fue solo cuando aprendió a acceder a estas otras dimensiones de la conciencia, a través de la práctica de la lectura sagrada, que estas verdades estuvieron disponibles. Así que, la primera verdad que el mecanismo invisible revela es esta. No eres solo la vocecita en tu cabeza. No eres solo el ego que piensa, planea y se preocupa. Eres algo mucho más vasto, y los textos sagrados, cuando se usan correctamente, son mapas de esa inmensidad. Son herramientas para activar capacidades que están latentes dentro de ti, esperando ser despertadas.
La segunda verdad que surge de la práctica de la lectura sagrada a la manera de Simone Weil es aún más inquietante porque destruye por completo la ilusión de que tienes el control de tu propia transformación. No puedes transformarte a través de la fuerza de voluntad. No puedes convertirte en una persona mejor o más espiritual a través del esfuerzo dirigido por el ego, porque el ego no puede trascender a sí mismo, no puede elevarse por sus propios medios, y cada esfuerzo del ego por mejorarse es solo una reorganización del ego, permaneciendo fundamentalmente igual mientras parece cambiar. Weil vio esto con brutal claridad. Vio cómo todas las prácticas espirituales que se basan en el esfuerzo personal, en tratar de convertirse en algo, son formas sofisticadas de orgullo espiritual. Son el ego tratando de capturar lo trascendente y hacerlo servir a sus necesidades de seguridad y significado. Y descubrió que la única transformación real, el único cambio que llega a la raíz del ser, ocurre no haciendo sino permitiendo, no a través del esfuerzo, sino a través de la entrega, no tratando de lograr algo, sino creando un espacio vacío donde algo más que el ego pueda entrar, y eso es exactamente lo que el mecanismo invisible de la lectura sagrada lo hace. No fortalece el ego, lo disuelve, no te hace más capaz, te hace más receptivo, no te da más control, te enseña a soltar el control. Piensa en cómo abordas normalmente la superación personal, identificas una debilidad o deficiencia. Desarrollas un plan para superarla, te esfuerzas por implementar el plan, mides tu progreso y, a través de este proceso, permaneces firmemente a cargo. El ego dirige el espectáculo y cualquier cambio que ocurra a través de este proceso es un cambio superficial, es un ajuste de comportamiento, pero no una transformación del ser. Pero cuando practicas la lectura sagrada a la manera de Weil, cuando permites que los textos te lean, en lugar de controlarlos a través de la interpretación, sucede algo completamente diferente. Estás creando condiciones donde el ego puede disolverse temporalmente, donde puedes experimentar la existencia sin las defensas y controles constantes del yo separado, y en esa disolución temporal, en ese momento de decreación, la transformación real se vuelve posible, no la transformación que planeaste o dirigiste, sino la transformación que te sucede, que proviene de algo, más allá del ego. Weil llamó a esto gracia, e insistió en que la gracia no se puede ganar o lograr a través del esfuerzo, solo puede recibirse, solo puede descender al espacio vacío que creas a través de la práctica de la atención pura y la entrega del ego. Así que, la segunda verdad es esta: no puedes transformarte a ti mismo, pero puedes crear condiciones donde la transformación se vuelve posible. Puedes practicar la decreación, puedes practicar dejar ir el control obsesivo del ego, puedes practicar la apertura radical, y en esa apertura algo más allá de ti puede trabajar en ti, puede transformarte de maneras que nunca podrías haber planeado o predicho, y eso es simultáneamente humillante y liberador. Humillante porque significa admitir que no tienes el control, que todo tu proyecto de superación personal es básicamente inútil. Liberador porque significa que no tienes que cargar con el peso imposible de transformarte a ti mismo a través de pura fuerza de voluntad. Puedes relajarte al reconocer que la verdadera transformación es un regalo, es gracia. Es algo que sucede cuando finalmente dejas de intentar forzar que suceda. Y los textos sagrados. Leer correctamente es una práctica para dejar ir. Cada vez que lees sin intentar controlar el significado, sin intentar extraer algo útil para tu proyecto de superación personal, estás practicando la rendición. Estás entrenando tu capacidad de existir sin estar constantemente a cargo. Y esta capacidad de estar sin control, es la clave de toda transformación genuina. Porque solo cuando el ego se suelta puede surgir algo más grande, algo que siempre ha estado ahí, pero que estaba bloqueado por las constantes defensas y controles del yo separado. La tercera y más profunda verdad que Simone Weil descubrió a través del mecanismo invisible de la lectura sagrada es que el amor y la atención son la misma cosa, que amar algo es prestarle toda la atención sin intentar poseerlo o cambiarlo o usarlo para nuestros propios fines. Y que esta atención pura, esta mirada sin agenda, es la forma más elevada de conciencia humana. Es lo que nos hace más plenamente humanos, más plenamente vivos.
Weil se dio cuenta de que la razón por la que los textos sagrados tienen poder transformador cuando se leen correctamente es que nos enseñan esta forma de atención amorosa, nos entrenan. Mirar sin poseer, estar presente sin controlar, recibir sin aferrar. Y una vez que aprendes esta cualidad de atención a través de la práctica de la lectura sagrada, puedes aplicarla a todo en la vida. Puedes mirar a otra persona con esta atención pura y de repente verla realmente. En lugar de solo ver tus proyecciones y necesidades, puedes mirar un momento de sufrimiento con esta atención y de repente el sufrimiento se transforma. No porque desaparece, sino porque ya no lo estás resistiendo. Ya no estás tratando de escapar de él, simplemente estás presente con él y en estado puro. La presencia sin resistencia. El sufrimiento pierde su poder de destruirte. Sigue siendo doloroso, pero ya no es insoportable. Weil experimentó esto directamente en sus dolores de cabeza crónicos, que la habían atormentado desde la adolescencia. Descubrió que cuando podía traer atención pura al dolor, cuando dejaba de resistirse y simplemente observaba la sensación con la misma calidad de atención que practicaba con los textos sagrados, el dolor permanecía, pero ya no estaba dominada por él. Había una parte de ella que permanecía libre incluso en medio del sufrimiento físico, y esa libertad no provenía de escapar del dolor, sino estar completamente presente con él. Amarlo en el sentido weiliano de atención total sin agenda. Y esto revela algo extraordinario sobre la naturaleza de la conciencia humana. Revela que el sufrimiento no es un problema a resolver, sino una experiencia a habitar. Que el intento constante de evitar el dolor y buscar el placer es lo que nos mantiene atrapados, no el dolor en sí. Y que cuando aprendemos a prestar atención pura, amor impersonal, a todo lo que experimentamos, incluido y especialmente a lo que más queremos evitar, descubrimos una libertad que no depende de factores externos, circunstancias, una paz que no es la ausencia de conflicto, sino la presencia total en medio del conflicto. Entonces, la tercera verdad es esta: el mecanismo invisible que activas a través de la lectura sagrada correcta no se trata solo de comprender textos antiguos, es entrenar para una forma completamente diferente de existir en el mundo. Una forma basada en la atención amorosa en lugar del control dirigido por el ego, en la presencia total en lugar de la búsqueda constante, en la apertura radical en lugar de la defensa cerrada. Y una vez que desarrollas esta capacidad a través de la práctica con los textos, una vez que aprendes a leer sin interpretar, a permitir la resonancia sin control, para ser leído a través del texto en lugar de simplemente leerlo, tienes una herramienta que puedes aplicar a toda tu vida. Puedes llevar esta misma cualidad de atención a las relaciones, al trabajo, a los momentos de alegría y de dolor. Y todo se transforma, no porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias. Tu capacidad de estar presente, de amar impersonalmente, de ver verdaderamente, se ha ampliado a través de la práctica, y esta expansión es irreversible. Una vez que has visto lo que es posible, una vez que has experimentado esa forma más profunda de conciencia que no puedes olvidar por completo, siempre habrá una parte de ti que sabe que hay más, que hay una forma de vivir que es más plena, más libre, más verdadera que el modo predeterminado de existencia dirigida por el ego. Pero ahora viene la pregunta práctica: ¿cómo implementar esto realmente? ¿Cómo convertir estos conocimientos filosóficos de Simone Weil en una práctica diaria que pueda realmente activar el mecanismo invisible en su propia experiencia con los textos sagrados? Y Weil no solo filosofó sobre esto, desarrolló prácticas concretas que cualquiera puede usar, prácticas que no requieren una creencia religiosa específica, no requieren que aceptes ninguna doctrina, solo requieren que estés dispuesto a experimentar, a probar si lo que ella descubrió es verdad en tu propia experiencia. La primera práctica es lo que Weil llamó lectura contemplativa, y funciona así. Elige un texto breve, puede ser un salmo, puede ser un extracto de los evangelios, puede ser cualquier pasaje que resuene contigo, incluso si no sabes exactamente por qué, y reserva 20 minutos donde no te interrumpan. Siéntate cómodamente, pero alerta. No te acuestes porque podrías quedarte dormido, y lee el texto una vez, lentamente, solo para familiarizarte con las palabras. Luego cierra los ojos
y toma un respire profundamente unas cuantas veces, permitiendo que su mente se calme un poco, sin intentar forzarla. Silencio mental, pero simplemente creando un pequeño espacio. Luego abre los ojos y lee el texto nuevamente, pero esta vez con la intención específica de no interpretar, no tratar de entender, no buscar una aplicación práctica, solo permitir que las palabras entren en tu conciencia. Lee lentamente, saboreando cada palabra, sintiendo el ritmo de las oraciones, y cuando tu mente inevitablemente comience a analizar o interpretar, regresa suavemente a la simple recepción de las palabras. No luches con los pensamientos interpretativos, solo obsérvalos y regresa a las palabras mismas. Haz esto durante al menos 10 minutos, leyendo y releer el mismo pasaje. Y puede que te resulte tedioso o frustrante al principio, porque tu mente está acostumbrada a estar siempre haciendo algo, siempre produciendo significado, pero persiste, porque lo que Wilde descubrió es que es exactamente en este aburrimiento, en esta frustración por la falta de progreso intelectual, que el mecanismo comienza a funcionar. Es cuando el ego deja de intentar controlar el proceso que algo más profundo puede surgir. La segunda práctica es la memorización a través de la atención. No la memorización de memoria a través de la repetición, sino la memorización que sucede. Naturalmente, cuando prestes toda tu atención a algo, elige un pasaje corto, tal vez solo 1 o 2 versículos, y en lugar de tratar de memorizarlo con esfuerzo, simplemente pasa tiempo con él. Léelo varias veces al día, sin tratar de memorizarlo, sino simplemente visitándolo como visitarías a un amigo, prestando atención a cada palabra, el sonido, el significado, la sensación que crea, y descubrirás que sin un esfuerzo deliberado, las palabras comienzan a vivir en ti, aparecen espontáneamente en momentos apropiados, resuenan con experiencias específicas, y que la memorización que ocurre a través de la atención en lugar del esfuerzo tiene una cualidad diferente. Las palabras no solo se almacenan como datos, sino que se integran en tu conciencia, se vuelven parte de cómo percibes y respondes al mundo. La tercera práctica es lo que Wilde llamó espera activa. Lees un texto sagrado con pura atención, permitiendo la resonancia, y luego simplemente esperas, creas un espacio de silencio mental, donde algo puede emerger, sin tratar de forzar la comprensión o la revelación, sino simplemente permanecer abierto y receptivo. Y Wilde insistió en que esta espera no es pasiva, no es solo sentarse y dejar que la mente divague, es mantener la atención focal sin centrarse en nada específico. Es como mirar el horizonte en lugar de objetos específicos. Tu atención es activa y presente, pero no está dirigida a nada en particular. Y en ese estado de espera activa pueden surgir cosas, pueden aparecer ideas, se pueden formar conexiones, no porque estés tratando de producirlas, sino porque has creado el espacio vacío donde pueden emerger naturalmente. La cuarta práctica es leer en voz alta. Wilde descubrió que hay algo particularmente poderoso en dar voz física a las palabras sagradas, en sentirlas unirse, formándose en tu boca, al escucharlas con tus propios oídos, porque involucra no solo la mente, sino todo el cuerpo. Crea una resonancia física que puede alcanzar capas de conciencia que la lectura silenciosa no puede alcanzar. Así que elige pasajes que suenen particularmente bellos o poderosos y léelos en voz alta, lentamente, saboreando cada palabra, prestando atención al sonido, el ritmo, la sensación física de pronunciar estas palabras antiguas. Y no te preocupes si te sientes cohibido o tonto al hacerlo. La incomodidad inicial es solo una protesta del ego contra algo que amenaza tu control. Sigue practicando, y puedes encontrar que leer en voz alta se convierte en una de las formas más poderosas de activar el mecanismo invisible. La quinta práctica es copiar textos a mano. Esta es una de las prácticas más antiguas de interactuar con las Sagradas Escrituras. Los monjes copiaban textos a mano, no solo para preservarlos, sino porque el acto físico de copiar crea una forma única de atención. Cuando escribes cada palabra con tu propia mano, te ves obligado a reducir la velocidad, a ver realmente cada palabra
Y hay algo en la conexión entre la mano y la mente que profundiza el compromiso con el texto, así que elige pasajes importantes y cópialos cuidadosamente a mano, sin apresurarte, no solo transcribiéndolos de memoria, sino prestando realmente atención a cada palabra mientras escribes. Y puedes encontrar que las palabras que has leído cientos de veces de repente revelan matices que nunca notaste cuando las escribes con tu propia mano. La sexta práctica es lo que Weil llamó leer detenidamente de contradicción. Elija dos pasajes que parezcan contradecirse entre sí. Por ejemplo, versos que enfatizan la justicia divina junto con versos que enfatizan la misericordia divina. Y en lugar de tratar de resolver la contradicción intelectualmente, en lugar de decidir cuál es correcto o cómo armonizarlos, simplemente mantenga ambos en atención simultáneamente. Permita que la tensión entre ellos exista sin resolverla. Y Weil descubrió que es precisamente en esta tensión no resuelta, en esta capacidad de mantener los opuestos en mente sin forzar una síntesis prematura, que pueden surgir visiones más profundas, porque la realidad es paradójico, la verdad es multifacética, y la mente que insiste en resolver todas las contradicciones está limitando su propia capacidad de percibir capas más profundas de la realidad. La séptima práctica es la integración diaria. Toma una palabra o frase de un texto que estás contemplando y llévala contigo durante todo el día, no como un mantra que repites compulsivamente, sino como una presencia silenciosa a la que regresas de vez en cuando estás esperando en la fila, cuando estás caminando, en momentos de transición entre actividades. Simplemente trae la palabra o frase de regreso a conciencia, sin pensar en ello, sino simplemente permitir que esté presente y notar cómo resuena con las experiencias que estás teniendo, cómo ilumina ciertos momentos, cómo crea conexiones inesperadas. La octava y última práctica es lo que Weil llamó lectura en la oscuridad. Esto es para momentos de sufrimiento intenso, cuando estás en dolor físico o angustia emocional o desesperación espiritual. Y el último lugar donde quieres estar es leyendo textos sagrados, pero es exactamente en estos momentos, según Weil, que la lectura sagrada puede ser más transformadora, porque cuando estás sufriendo el ego, eres naturalmente más débil, tus defensas están comprometidas y los textos pueden penetrar más profundamente, por lo que la práctica es simple pero difícil. Cuando estés en un sufrimiento intenso, toma un texto sagrado y léelo con la intención no de encontrar consuelo, sino de estar presente con la verdad. Lee, permitiendo que las palabras te encuentren justo donde estás, sin tratar de escapar del dolor a través de las palabras, pero permitiendo que las palabras estén presentes contigo en el dolor. Y Weil prometió que si haces eso, si traes atención pura al texto incluso en medio del sufrimiento, algo imposible puede suceder. Lo que sucede no es necesariamente un alivio, no una eliminación del dolor, sino un cambio en la calidad de la experiencia, un descubrimiento de que puedes estar presente incluso en lo que parece insoportable, y que esa presencia, esa capacidad de no huir, es en sí misma una forma de liberación. Y ahora tenemos que hablar de por qué funciona este mecanismo invisible que descubrió Simone Weil. ¿Cuál es la base neurológica y psicológica detrás de estas prácticas? ¿Por qué no son solo ejercicios espirituales arbitrarios? Están trabajando con estructuras reales de la conciencia humana, con la forma en que la mente procesa el lenguaje, el significado y la experiencia. La investigación moderna en neurociencia está comenzando a validar lo que Weil intuyó a través de la experiencia directa. Están descubriendo que, de hecho, hay diferentes modos de procesamiento cognitivo, diferentes redes neuronales que se pueden activar dependiendo de cómo diriges tu atención. Existe el valor predeterminado, modo en el que el ego narrativo está constantemente activo, construyendo constantemente historias sobre quién eres y qué está sucediendo. Y hay otros modos en los que esa red narrativa se calma y diferentes formas de procesamiento se vuelven posibles, formas más directas, más intuitivas, menos mediadas por conceptos e interpretaciones. Y lo que hacen las prácticas de Weil es entrenar tu capacidad para desactivar el modo narrativo predeterminado y activar estos otros modos de procesamiento. Los estudios sobre la meditación muestran que las prácticas contemplativas literalmente cambian la estructura del cerebro,
fortalecen ciertas redes neuronales y debilitan otras. Y la lectura sagrada a la manera de Weil es una forma de meditación, una forma de entrenar la atención, de desarrollar la capacidad de estar presente sin interpretar, juzgar y construir narraciones constantemente. Además, hay investigaciones fascinantes sobre lo que sucede en el cerebro cuando lees poesía o un lenguaje, estructurado rítmicamente. Parece que ciertos patrones lingüísticos pueden sincronizar la actividad neuronal de maneras que el lenguaje prosaico ordinario no puede. Puede crear estados de coherencia cerebral donde diferentes partes del cerebro comienzan a trabajar juntas de maneras inusuales, y los textos sagrados en todas las culturas tienden a usar exactamente estos tipos de estructuras lingüísticas, repeticiones, paralelos, ritmos específicos, no por accidente, sino porque los creadores de estos textos sabían intuitivamente o a través de la experimentación lo que la neurociencia moderna apenas comienza a confirmar, que ciertos patrones de lenguaje tienen efectos neurológicos específicos, pueden inducir estados alterados de conciencia, pueden facilitar formas de cognición que son diferentes de la analítica estándar. Pensando, entonces, cuando Weil habla del mecanismo invisible, ella está describiendo algo real, no solo metafórico. Está describiendo procesos que suceden en el cerebro cuando interactúas con el lenguaje sagrado de maneras específicas. También está el fenómeno psicológico de la transferencia, donde los textos pueden convertirse en objetos sobre los cuales proyectas y a través de los cuales puedes trabajar a través de cuestiones inconscientes. Cuando lees con total apertura, cuando permites que el texto te lea, esencialmente estás creando un espacio terapéutico donde el material inconsciente puede emerger y ser procesado. El texto actúa como un espejo que refleja aspectos de ti mismo que normalmente permanecen ocultos. Y en el acto de ser reflejado, de ser visto, la transformación se vuelve posible. Pero todas estas son solo explicaciones adicionales, intentos de comprender en términos modernos lo que Weil descubrió a través de la práctica directa. Y la verdad es que no necesitas entender la neurociencia o la psicología detrás de esto para que funcione. Solo necesitas practicar, necesitas experimentar, necesitas verificar en tu propia experiencia si lo que Weil descubrió es cierto, y eso es exactamente lo que ella te alentaría a hacer, no creer en ello, no aceptar sus ideas como dogma, pero prueba, experimenta, mira. Por ti mismo, si estas prácticas activan algo en ti, si abren puertas que estaban cerradas, si revelan dimensiones de tu propia conciencia que no sabías que existían, porque al final, no importa si entiendes el mecanismo, importa si funciona, si te transforma, si te acerca a la verdad sobre quién eres realmente debajo de todas las capas de identidad construida y defensas egoicas y narrativas autolimitantes. Entonces, ¿cómo vives con esto? ¿Cómo integras estas prácticas y conocimientos en tu vida diaria sin que se conviertan en un elemento más en la lista de cosas espirituales que deberías hacer, pero que no haces? Simone Weil sería la primera en advertirte contra la transformación de tus descubrimientos en un sistema, técnica o camino espiritual formal, porque tan pronto como lo haces, pierdes la esencia, transformas algo vivo en algo muerto, algo espontáneo en algo mecánico, por lo que vivir con estas prácticas debe ser orgánico, debe surgir de una necesidad real, no de una obligación. No practicas la lectura sagrada porque deberías, practicas porque hay algo en ti que tiene hambre de esas palabras, que necesita esa cualidad de atención, que anhela momentos en los que el ego finalmente pueda descansar y puedas simplemente estar, sin agenda, sin propósito, sin tratar de convertirte en algo distinto de lo que eres. Vivir con el mecanismo invisible comienza con la honestidad sobre dónde estás realmente. Si tomas la Biblia y parece muerta, reconoce eso. No intentes forzar el significado o la conexión. Solo reconoce que hoy no es el día, o tal vez este no es el texto, o tal vez necesites comenzar con la práctica. Tan simple como simplemente observar tu respiración durante unos minutos antes de abrir el libro, Weil practicó lo que ella llamó respeto por la realidad, respeto por lo que realmente es cierto en este momento, en lugar de lo que crees que debería ser cierto,
Así que si intentas practicar la lectura contemplativa y descubres que tu mente está tan agitada que la atención pura es imposible, no luches, reconócelo. Tal vez simplemente observa la agitación durante unos minutos, siente curiosidad por ella, mira si puedes aportar esa misma cualidad de atención sin prejuicios a la agitación mental que sientes. Intentaría traerlo al texto, porque la práctica real no se trata de alcanzar algún estado especial, sino de desarrollar la capacidad de estar presente con lo que quieras. Está sucediendo, y si lo que está sucediendo es una mente acelerada, entonces estar presente con una mente acelerada es la práctica. Además, no conviertas esto en otro proyecto de superación personal más, otra cosa más que debes hacer correctamente para finalmente convertirte en la persona que crees que deberías ser. Porque ese es exactamente el tipo de motivación dirigida por el ego que, según Weil, impide que el mecanismo funcione. La práctica no es para mejorarte, es para disolverte, o al menos disolver temporalmente las estructuras rígidas del ego que te mantienen atrapado, patrones, limitante. Así que acérquelo con ligereza, con humor, con la voluntad de fallar y empezar de nuevo, reconociendo que no hay una manera correcta de hacer esto, solo hay exploración honesta y atención sincera. Otra cosa importante para la convivencia sostenible con estas prácticas es el ritmo. No intente hacer todo a la vez, no intente practicar todas las 8 técnicas que mencioné, elija una que resuene y practique solo esa por un tiempo, tal vez durante un mes. Vea qué pasa, vea si algo cambia. Y no mida el éxito por grandes revelaciones místicas o transformaciones dramáticas, medidas por cambios sutiles, por momentos en los que notas que estás un poco menos mentalmente, un poco más presente, un poco más capaz de ver sin juzgar, un poco más libre de la tiranía constante del ego narrativo. Y también cuidado con lo que Weil llamó falsa gnosis, la tentación de convertir insights genuinos en conocimiento que el ego puede poseer y usar para sentirse especial o superior. Cuando tienes una experiencia profunda a través de la práctica de la lectura sagrada, cuando algo realmente se abre, existe una tentación inmediata de aprovechar esa experiencia, convertirla en una historia sobre quién eres, usarla para confirmar tu identidad espiritual. Pero Weil insistió en que no se pueden poseer conocimientos reales, suceden y luego pasan. Y la práctica es dejarlos pasar, no tratar de retenerlos o construir una identidad a su alrededor. Es confiar en que si algo verdadero ha sido revelado, continuará obrando en ti incluso después de que la experiencia inmediata haya pasado. No necesitas aferrarte, no necesitas convertirlo en otro elemento más. En tu CV espiritual, finalmente, reconoce que este viaje de activación del mecanismo invisible que Weil descubrió es trabajo de la vida. No es algo que dominas y luego sigues adelante. Es una práctica continua de apertura, de atención, de decreación. Y habrá períodos donde practicarás intensamente y períodos donde no practicarás nada, y ambos están bien, porque la práctica no se trata de una consistencia perfecta. Se trata de regresar, siempre regresar. No importa cuántas veces te alejes, siempre puedes regresar a los textos. Siempre vuelves a practicar la atención pura. Siempre puedes crear un espacio vacío donde algo más que el ego pueda emerger. Y lo hermoso de esto es que los textos siempre están ahí esperando, pacientes, indiferentes a tus idas y venidas, listos para trabajar en ti cuando estés listo para abrirte de nuevo. Weil diría que esta paciencia de los textos sagrados es un reflejo de la paciencia de Dios, o de la realidad última, o como quieras llamar a eso, que es más grande que el ego individual, siempre esperando, nunca forzando, siempre disponible pero nunca exigente, y quizás aprender a tener esa misma paciencia contigo mismo, esa misma gentileza con tus propios defectos e inconsistencias, sea una parte esencial de la práctica. Has llegado hasta aquí conmigo en esta profunda exploración del mecanismo invisible que descubrió Simone Weil. Y eso en sí mismo dice algo sobre ti, que hay una parte de ti que reconoce la verdad en estas palabras, que hay algo en ti que anhela esta forma de compromiso con lo sagrado, que va más allá de la creencia o la incredulidad, más allá de la religión organizada o el escepticismo secular,
que eres una de las pocas personas que tiene el coraje de explorar estas aguas profundas donde los textos antiguos se encuentran con la conciencia humana y algo misterioso sucede. Y si sientes que estas palabras han tocado algo real en ti, si hay una resonancia que no puedes explicar racionalmente pero que es innegable, entonces dale me gusta a este video ahora, porque me muestra que estas ideas están llegando a quienes realmente las necesitan, aquellos que están listos para experimentar con estas prácticas transformadoras que Simone Weil ha pasado su vida desarrollando. Y suscríbete al canal para que podamos continuar esta exploración juntos, porque hay mucho más por descubrir sobre cómo funciona la conciencia, cómo operan los textos sagrados, cómo ocurre la transformación real cuando dejas de intentarlo, forzarlo y aprender a crear un espacio donde pueda emerger de forma natural. Lo que Simone Weil descubrió sobre el mecanismo invisible de la Biblia no es solo una teoría académica sobre textos antiguos, es una clave práctica para una forma de existir completamente diferente, una forma basada en la atención pura en lugar del control dirigido por el ego, en una apertura radical en lugar de una defensa cerrada, en un amor impersonal en lugar de una necesidad personal. Y esto, la forma de existir, no está reservada para santos o místicos o personas especialmente dotadas. Espiritualmente, está disponible para cualquiera que esté dispuesto a practicar, dispuesto a experimentar, dispuesto a ver en su propia experiencia si lo que Weil descubrió es cierto. La Biblia y otros textos sagrados no son museos de sabiduría antigua que deben visitarse ocasionalmente cuando se necesita una cita inspiradora o un consuelo emocional. Son instrumentos vivos, diseñados para transformar la conciencia, herramientas para activar capacidades humanas que yacen latentes en la mayoría de las personas, y cuando se aprende a usarlas correctamente, cuando se activa el mecanismo invisible a través de la atención pura y la apertura indefensa, descubres que tu mente es mucho más grande de lo que pensabas, que la transformación no proviene del esfuerzo sino de la entrega, que el verdadero amor es atención total sin una agenda de control o posesión. Descubres dimensiones de conciencia que trascienden el ego, pero que son completamente naturales. Modos de cognición que van más allá del pensamiento discursivo, pero que son tan válidos como la lógica. Formas de conocimiento que no dependen de pruebas, pero que son inequívocamente verdaderas. Y quizás lo más importante, descubres que no estás solo en este viaje, que hay otros a lo largo de la historia como Simone Weil que han recorrido este camino antes que usted, que han dejado mapas en la forma de sus vidas, escritos y prácticas, y que los textos sagrados mismos son compañeros en este viaje, no objetos muertos, sino presencias vivas que pueden guiarlo, desafiarlo, transformarlo, si se lo permite. Así que la pregunta ahora no es si cree en lo que Weil descubrió. La pregunta es si está dispuesto a probar, experimentar, verificar en su propia experiencia. Está dispuesto a tomar un texto sagrado hoy y tratar de leerlo de una manera completamente nueva, suspendiendo la interpretación, permitiendo la resonancia, abriéndote a ser leído por el texto en lugar de simplemente leerlo. ¿Estás dispuesto a practicar la atención pura durante 20 minutos, a crear un espacio vacío donde algo más que el ego pueda emerger, a dejar de lado el control obsesivo y a confiar en que la transformación puede ocurrir cuando dejas de intentar forzarlo, porque nadie puede hacer este viaje por ti? Nadie puede darte la experiencia del mecanismo invisible funcionando. Tienes que activarlo tú mismo a través de la práctica sincera y la apertura honesta, pero debes saber que cuando haces esto, cuando realmente te abres de esta manera, te estás uniendo a un linaje de buscadores a través de los siglos que han descubierto el mismo secreto, que se han dado cuenta de que los textos sagrados son mucho más de lo que parecen. Son portales, son claves, son mapas de territorios, de conciencia que la mayoría de las personas nunca exploran porque no saben que existen. Simone Weil solo vivió 34 años, pero en esos años penetró más profundamente en los misterios de la atención plena, la atención y la transformación de lo que la mayoría logra en mucho más tiempo. Vive. Ella no solo filosofó sobre estas cosas, las vivió, las practicó con una intensidad que rayaba en lo obsesivo.
Las probó en su propia carne, mente y alma, hasta que estuvo absolutamente segura de lo que descubrió, y lo que descubrió está disponible para ti ahora, no como una creencia para ser aceptada, sino como una práctica para ser probada, no como una teoría para ser estudiada, sino como una realidad para ser verificada. No es necesario creer en Dios para practicar estas técnicas. No es necesario. Para aceptar cualquier doctrina religiosa, solo tienes que estar dispuesto a mirar honestamente, a estar completamente presente, a permitir que los textos antiguos actúen en ti de maneras que no controlas y no puedes predecir. Y si haces esto, si realmente practicas sinceramente, puedes descubrir lo que Weil descubrió, que hay dimensiones de la realidad escondidas detrás de la superficie de lo cotidiano, que la conciencia es más vasta que la imaginación, que eres mucho más de lo que pensabas que eras, y que la manera de descubrir todo esto no es acumulando más conocimiento o logrando más logros o convertirse en alguien diferente. Es deteniéndose, silenciando, creando un espacio vacío donde lo que siempre estuvo ahí, pero escondido, finalmente puede revelarse. Así que ve ahora y pruébalo. Toma un texto sagrado y léelo de una manera nueva. Practica la atención sin interpretación. Permite la resonancia sin control. Ábrete a ser leído y mira qué pasa. Mira si algo en ti despierta, si se abren puertas, si emergen verdades que no sabías que buscabas, pero que inmediatamente reconoces como tuyas cuando finalmente aparecen. Porque eso es exactamente lo que hace el mecanismo invisible. Lo que hace cuando lo activas, te lleva a casa, a la casa que nunca dejaste, pero olvidaste que estaba allí, esperando pacientemente tu regreso.